28 de diciembre celebramos el Día de la Inmaculada Concepción. ¿Pero qué es lo que estamos celebrando? ¿Celebramos solamente el Día de la Virgen por excelencia en todo el mundo? En realidad, lo que esta solemnidad esconde es un misterio mucho más grande todavía. Y habla no solamente de María, sino del mismo Jesús. Antes que nada, tendríamos que aclarar una gran confusión que solemos hacer con esta fiesta. Que el hecho de que María sea Inmaculada Concepción no tiene una relación directa con su virginidad. Es decir, en este día no recordamos la virginidad de María. Es más, la Iglesia no tiene en el año ningún día en que se recuerda la virginidad de María. Lo que la Iglesia hoy celebra es que María fue liberada del pecado original desde su misma concepción. Es decir, María nunca tuvo ningún pecado, ni siquiera aquel que recibimos por nuestro nacimiento, por nuestra condición de personas, de seres humanos, que lo sabemos como católicos, viene cancelado con el bautismo. En el caso de María, esto no existió. Pero ¿cómo se llega a este pensamiento? Ustedes saben que si lo tenemos que buscar en la Biblia, no lo vamos a encontrar. No hay ningún pasaje de la Biblia que diga María es inmaculada desde su concepción. ¿Cómo se explica esto? De una manera en la que volvemos a los fundamentos de nuestra fe. Nosotros católicos, es verdad que la palabra de Dios es fundamental y sobre la palabra de Dios se funda toda la creencia de la Iglesia. Sin embargo, no es el único punto de partida para lo que creemos. Nosotros tenemos lo que se llama el depósito de la fe, donde la Sagrada Escritura es principal, central. Y sobre la Sagrada Escritura se fundamentan otros dos pilares que se llaman tradición y magisterio. Podríamos decirlo de un modo muy concreto, la tradición se funda en el pasado, es decir, todo aquello que pensaron, razonaron, predicaron y compartieron con su pueblo los que nosotros llamamos los padres de la Iglesia, es decir, los pastores de la Iglesia, los obispos de las iglesias, más o menos entre el siglo I y el siglo V, que también estuvieron en los primeros concilios durante ese tiempo. También entran dentro de la tradición los grandes teólogos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Por otro lado, tenemos lo que se aplica al presente, podríamos decir, que es el magisterio. El magisterio, de la palabra latín maestro, es todo aquello que enseñan los obispos junto al Papa o el Papa por sí mismo, dando cátedra en cuanto maestro y lo relacionado a el depósito de la fe, a los dogmas de fe, aquello que creemos. Entonces, este depósito de la fe se funda primero en principal en las Sagradas Escrituras, pero también tiene en cuenta la tradición, lo que la Iglesia cree desde el principio, lo que dijeron al principio, y por otro lado, cómo hoy la Iglesia en su jerarquía lee, mira y responde a la realidad, lo que nosotros llamamos magisterio. Entonces, es verdad que no aparece explícitamente en las Sagradas Escrituras que María es Inmaculada de la Concepción, pero esto lo recibimos desde la tradición de la Iglesia, porque la tradición de la Iglesia desde el principio, sobre todo por una influencia muy grande de la Iglesia oriental, dio por entendido que para poder llevar adelante la obra de Dios en su vida, la vocación a la que Dios la llamó a María, es decir, traer al mundo a su Hijo, era una consecuencia su concepción inmaculada. Su concepción inmácula significa sin mancha, es decir, libre del pecado original. Todos nosotros, después de Adán y Eva, como nos dicen los géneros literarios en el Antiguo Testamento, nacemos con esta herida, una naturaleza herida, debilitada por este pecado de nuestros padres. Y lo recibimos cuando nacemos, es decir, cuando empezamos a ser personas, cuando venimos al mundo desde la concepción. María no lo recibió, fue liberada. Esto es lo que celebramos
en este día, en esta fiesta, en esta solemnidad, la Inmaculada Concepción. La verdad es que durante mucho no fue tan fácil porque hubo muchas disputas. Un gran defensor fue a fines del siglo XIII Duns Scoto. Otro que ayudó mucho a profundizar en esta creencia de la Inmaculada Concepción fue el teatino José María Tomasi, un gran buscador de textos antiguos que encontró de los primeros siglos de la Iglesia un prefacio que hablaba acerca de la Inmaculada Concepción de María en los primeros cristianos. La fiesta en Occidente empieza a existir en Roma oficialmente por el Papa Sixto IV en el año 1488. Y recién en el 1854 el Papa Pío IX va a nombrar el dogma de la Inmaculada Concepción, que quiere decir que es tan importante para la fe que tiene que ser creído por todos los católicos. Es una verdad que no se puede dudar, indudable, tanto como la resurrección del Señor, como la presencia en la Eucaristía, como que es verdadero Dios, verdadero hombre, y como que María es asunta al cielo. Estos son dogmas de fe fundamentales para la vida de la Iglesia. Entonces, en esta fiesta de la Inmaculada Concepción, y sobre todo que está dentro del tiempo previo a la Navidad, dentro del Adviento, nos recuerda este destino para el que estamos, para el que fuimos creados, que es la unión con Dios, una unión sin trabas, sin separaciones, una unión más bien quizás pura, hablando de este sin mácula, inmácula, sin mancha. María, sin mancha, no nos está hablando de una mujer perfecta más allá de nosotros, alejada de nosotros. En realidad nos está recordando aquello a lo que nosotros fuimos llamados. María es inmaculada no porque sea una super mujer, sino porque también nos recuerda que nosotros somos llamados a este vínculo profundo con Dios. No es inmaculada porque sea perfecta, no es inmaculada por sí misma. Dios la preserva del pecado original porque en ella va a concebir a su propio Hijo. Y ese Hijo se prepara su morada en esta tierra. Y fíjense lo importante, la morada de Dios en la tierra, su primera morada, no va a ser la gruta de Belén, sino el seno de una mujer. Esta es la solemnidad que celebramos hoy. Esta es la gran fiesta que celebramos hoy. En María nos alegramos nosotros, porque también llega la esperanza para nosotros. Somos llamados a la vida, somos llamados a la redención y esta unión estrecha con Dios en Jesús, su Hijo. Buena fiesta de la Inmaculada y viva María.